el que se hayan tomado en este espacio. Yo sé que ya son las 5 de la tarde, sé que muchos estamos finalizando jornada y podemos estar agotados. Sin embargo, espero que este espacio sea un momento de aprendizaje donde podamos conversar diferentes temas de interés y pues que en este caso puedan sustraer todo lo que les pueda servir en sus trabajos. Bueno, entonces permítanme, yo voy a compartir pantalla. Perfecto. Entonces, en este caso, el día de hoy estaremos hablando sobre la relación que tiene la medición y la compensación de la huella de carbono frente al cumplimiento de la Agenda 2030 y los también conocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, vamos a empezar con algo muy básico para que tengamos como unas buenas bases, por así decir, de lo que va a ser nuestra charla. Y empecemos entonces hablando sobre qué es el desarrollo sostenible. Básicamente, el desarrollo sostenible nos podríamos dirigir a lo que fue el informe de Brundtland, que como ustedes bien sabrán, se podría establecer que ahí se brindó la primera definición de este concepto y básicamente nos cuenta o nos dice que un desarrollo sostenible hace referencia a que las generaciones actuales puedan satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de poder satisfacer sus propias necesidades. Bajo esta premisa, siempre se ha conocido que el desarrollo sostenible es ese punto de equilibrio que, como podemos ver en este gráfico, lo podríamos ubicar ahí en el medio de esos tres factores que se evalúan, los cuales son el social, el ecológico, también conocido ambiental, y el económico. Y pues no podemos olvidar que en este caso lo que busca el desarrollo sostenible o uno de los pilares sobre los cuales se fundamenta es que nosotros podamos desligar nuestro crecimiento económico de la degradación del ambiente o de nuestros recursos naturales. Y esto lo podemos ver que va muy de la mano con la economía circular, que es también otro concepto que quieren empezar a fortalecer lo que son las organizaciones, pero que a nivel global ya ha cogido bastante fuerza y se tiene previsto que este modelo económico nos va a facilitar o nos va a colaborar en ese proceso o en ese camino hacia ese desarrollo sostenible. Bueno, en este caso, a mí me gustaría como usar esta analogía para ver si nosotros actualmente estamos teniendo ese desarrollo sostenible o si realmente necesitamos hacer un llamado a la atención teniendo en cuenta pues los datos que tenemos y las proyecciones que se han realizado a partir de los expertos. Dicho esto, teniendo en cuenta esa tasa de extracción de recursos que hemos tenido para poder llevar o cumplir esos estilos de vida que tenemos, porque pues siendo sinceros, los seres humanos no solo satisfacemos nuestras necesidades, sino que también adquirimos lujos y pues eso no está mal. Pero sin embargo, esos patrones de consumo y extracción de recursos que nosotros hemos tenido han llegado a superar esos tiempos que necesitan los ecosistemas o que necesita nuestro planeta para poder regenerarse. Entonces, antes de que un ecosistema pueda regenerar algo que nosotros estamos sacando, nosotros seguimos y seguimos extrayendo muchas cosas, por lo cual ya nuestro planeta no tiene esa misma capacidad regenerativa. Y es por eso que podemos ver cifras como estas. Por ejemplo, en la actualidad se estableció que nosotros necesitamos 1.8 planetas para poder seguir satisfaciendo esos estilos de vida que tenemos. Pero entonces nosotros, ¿de dónde estamos sacando ese 0.8 planetas que no tenemos? O sea, ¿dónde está ese otro planeta? Pero que aún así seguimos y seguimos consumiendo y lo seguimos necesitando. Aún así, más alarmante es que para 2050 esta cifra se prevé que aumente y ya no necesitemos solo 1.8, sino que necesitemos 3 planetas. Entonces, en este caso, ¿de dónde van a salir esos otros 2 planetas que nosotros necesitamos? Tengamos presente que claramente la población va a seguir aumentando, se va a seguir requiriendo, por ejemplo, más agua, más recursos, para poder seguir aumentando lo que son problemáticas como la contaminación del aire, la contaminación del agua, va a seguir la extinción de especies. Entonces, realmente, ¿cómo vamos a llegar a ser en estos próximos 30 años aproximadamente? Y es por eso que les quiero presentar un concepto que seguramente ustedes lo habrán escuchado
y que empezó relativamente hace poco, que es el Overshoot Day o también conocido como el Día del Sobregiro. ¿Qué hace referencia o qué nos quiere mostrar esta nueva metodología, por así decir? Básicamente nos va a demostrar en qué tiempo o en qué momento nosotros hemos gastado los recursos que teníamos disponibles en un año. Me explico. Para 2021, el día del sobregiro sucedió el 29 de julio. Es decir, que nosotros nos gastamos todos los recursos que teníamos disponibles para 2021 hasta esta fecha. Es decir, que lo que estamos consumiendo hoy en día, en la actualidad, incluso en este momento, es algo que nosotros estamos quedando en deuda tanto con el planeta como con esas generaciones futuras. Entonces, aquí y bajo esta analogía que les he presentado, yo me atrevería a decir que por el momento no tenemos un desarrollo sostenible. Y por eso mismo es que muchos expertos consideran que este escenario puede llegar a ser algo utópico, pero yo siento que sí podemos encaminar todos los esfuerzos realmente a un cumplimiento de lo que es la Agenda 2030, pues a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, puede ser algo que nos va a tomar tiempo, pero a lo que vamos a poder llegar. Dicho esto, a partir de todas, o sea, a partir de todas esas problemáticas que hemos generado a partir de lo de la producción y el consumo que tenemos en este momento, nos hemos podido enfrentar y pues sabemos que en la actualidad tenemos diversas problemáticas ambientales, siendo yo creo que la más conocida el cambio climático. Pero aquí yo quiero hacer una salvedad. Y es que recordemos que el cambio climático es la alteración de la temperatura de nuestro planeta. Es decir, que puede tanto aumentar la temperatura como disminuir. Sin embargo, en estos momentos nosotros estamos enfrentando lo que es el calentamiento global. O sea que podríamos estar diciendo que este cambio climático va muy encaminado a lo que es el aumento de la temperatura en nuestro planeta. ¿Y por qué se ha generado ese calentamiento global? Seguramente, como muchos ya conocen, ha sido a partir del aumento en las emisiones de los gases de efecto invernadero, que como ya sabemos, y como dice su nombre, generan ese, podríamos decirlo, ambiente que favorece el aumento de la temperatura de nuestro planeta. Básicamente les quiero presentar unos datos muy cortos para que veamos cuáles han sido esas consecuencias que nos ha dejado este calentamiento global o este cambio climático. Primero que todo, se ha establecido que alrededor de 800 millones de personas, es decir, aproximadamente el 11% de la población, es o va a ser vulnerable a las consecuencias del cambio climático. Llamemos estas consecuencias, o para tener unos ejemplos, lo que son inundaciones, sequías, olas de calor, etc. Pero también, y aquí quiero hacer salvedad de algo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el informe del calentamiento global que generó la IPCC, que salió realmente hace poco. Y es que básicamente ellos nos dicen que las consecuencias del cambio climático las estamos viviendo en este momento. O sea, ya no es algo que lo podamos ver a futuro, sino que ya llegó y llegó para quedarse. Es por eso que podemos ver ahorita en las noticias que en un país, mientras está generándose, por ejemplo, incendios debido a las altas temperaturas, vemos unos problemas de inundaciones por unas lluvias torrenciales en otros países. Y diríamos, el clima está loco. Y claro, cómo no, a partir de todo lo que le hemos generado. Entonces, muchos expertos han dicho que esa meta que nosotros teníamos de evitar que la temperatura del planeta aumentara más de 1,5 grados centígrados va a ser muy complejo, pero que en cierto modo de pronto todavía tenemos esa posibilidad de lograrlo. En caso de que sigamos como vamos, se establece que para 2050 vamos a poder contar o presenciar la pérdida de al menos el 90% de nuestros arrecifes de coral, pero sí vamos a contar con una totalidad del derretimiento de los hielos árticos. Y aquí yo también quiero hablar de otra problemática ambiental muy conocida por todos y que va muy relacionada al tema que estamos tratando el día de hoy, y es la deforestación. En este caso, para los que no sepan, la deforestación es básicamente la pérdida de esa capa vegetal, que puede ser de bosques, de selva, etcétera,
y esto se puede dar debido a actividades tanto humanas como causas naturales. ¿Qué datos nosotros podemos tener en cuanto a la deforestación? En los últimos 5 años, o sea, de 2015 a 2020, por lo que no hemos finalizado el 2021, se estableció que cada año el planeta perdía aproximadamente 10 millones de hectáreas de bosques. Pero para que nos hagamos una idea y lo podamos asociar a algo que seguramente todos conozcamos, quiero que se imaginen la cantidad de al menos 12.5 millones de canchas de fútbol. Todo eso es lo que nosotros hemos perdido gracias a la deforestación. En cuanto a Colombia, pues en el 2020 podríamos decir que obviamente es una cifra más pequeña y estaríamos alrededor de aproximadamente 170.000 canchas de fútbol. Sin embargo, nosotros pensaríamos que para 2020, teniendo en cuenta toda la situación de la emergencia sanitaria que vivimos, fue un año totalmente atípico, la cifra disminuiría. Pero viendo estudios, el, entre 2019, si lo comparamos con 2020, efectivamente las tasas de deforestación aumentaron. En un estudio que realizó, si no me falla la memoria, el IDEAM, establecía que en el primer trimestre del 2020 se logró deforestar casi el 50% de lo que se había deforestado en todo 2019. Entonces, imagínense, casi todo lo que nos tomó un año lo estamos haciendo en 3 meses, casi, casi. Y finalmente, tenemos algo muy asociado a lo que es la deforestación y es pues la extinción de especies, ¿sí? Como sabemos, la degradación de hábitats es una de las principales razones por las cuales se extinguen especies. En este caso, quiero comentarles que para 2050, en caso de que nosotros sigamos con estas cifras de deforestación, es posible que nosotros lleguemos a extinguir alrededor del 50% de especies de árboles que hay en la Amazonía. Pero hagámonos una idea. Yo sé que existen muchas especies que nosotros al momento no hemos identificado. Sin embargo, se ha establecido que podríamos hablar alrededor de un poquito más de 15.000 especies que hemos conocido. Es decir, que en los próximos 30 años nosotros podríamos estar extinguiendo más de 7.500 especies de árboles en nuestro Amazonas, que se supone y tristemente se consideraba el pulmón del mundo debido a esa gran cantidad de toneladas de CO2 que lograba compensar, llamémoslo así, atrapar, pero que hoy en día se ha establecido que el Amazonas genera más emisiones de las que puede lograr atrapar. Entonces, dicho esto, creo y considero que es muy importante que las organizaciones puedan lograr la medición de su impacto y pues de todo el impacto que se pueda asociar a las actividades, a los productos o a los servicios que ofrezcan o realicen. Dicho esto, tenemos un indicador ambiental muy conocido por todos, que es la medición de la huella de carbono. Y en este caso, este indicador nos va a permitir cuantificar los gases de efecto invernadero que se están emitiendo en nuestra organización, ya sea por la producción de un servicio, por la realización de un evento, incluso nosotros como persona también podemos medir esta huella de carbono. Siempre nos han enseñado, y esto pues culpa mucho lo que son, por ejemplo, las normas como es la ISO o el protocolo de gases de efecto invernadero, que siempre hay 3 alcances de lo que son las emisiones que nosotros podemos medir en una huella de carbono. Sin embargo, quiero contarles que esto ya cambió, pero lo vamos a profundizar más adelante. Les muestro aún así esta información para que logremos hacer ese comparativo de lo que nos estaban enseñando a lo que viene ahorita a entrar a ser, por ejemplo, medido dentro de la huella de carbono. Entonces teníamos, por ejemplo, lo que es el alcance 1, que son todas esas emisiones directas que son generadas por procesos o actividades que pertenecen a la organización y que la organización puede controlar. Entonces, un ejemplo, la implementación de combustibles fósiles eh, para una planta eléctrica. Tenemos también el alcance 2, que son emisiones indirectas. Entonces, esto ya va mucho más asociado a lo que es el consumo de energía. Entonces, por ejemplo, energía eléctrica que consumimos en nuestra organización. Y finalmente tenemos el alcance 3, que son otras emisiones indirectas. Y estas se caracterizan porque no son generadas en procesos directos de la organización y no son controladas por ella misma. Aquí podríamos meter, por ejemplo, todos esos servicios tercerizados o outsourcing, como puede ser la gestión de residuos,
no sé, que tengamos viajes de negocio, etcétera. Entonces, en este caso, pues aquí podemos ver los ejemplos que les estaba comentando y en la parte de arriba podemos ver cuáles son los 6 gases de efecto invernadero más comunes para medir. Sin embargo, quiero contarles que estos gases de efecto invernadero existen muchos más. Tenemos, por ejemplo, el vapor de agua, pero en ese caso no lo incluimos en la medición, sino son estos 6. Y algo muy importante es que tenemos que tener presente que los gases de efecto invernadero en sí no son malos, porque también se generan a partir de procesos naturales. Lo que ha sido malo es la cantidad de emisiones desmedidas que nosotros hemos generado al ambiente a partir de nuestros procesos antrópicos. Y en este caso les quiero mostrar cuál ha sido ese cambio que se ha generado en lo que es la medición de la huella de carbono. Esos 3 alcances que yo les estaba comentando, anteriormente el alcance 3 era voluntario de medición, esas otras emisiones indirectas de las que estábamos hablando, y eso se basaba en la versión 2006 de esta norma ISO que les estoy mostrando en pantalla. Sin embargo, en esta nueva versión 2020, podemos ver que hay una inclusión de nuevos requisitos para clasificar las emisiones indirectas. Es decir, que nosotros en este caso ya no vamos a tener 3 alcances. Vamos a tener, por así decir, 2 macrogrupos que van a ser emisiones directas y emisiones indirectas, pero las emisiones indirectas se van a poder clasificar en 5 categorías. Entonces, indirectas por energía, por transporte, por productos utilizados por la organización, por productos utilizados de la organización y otras emisiones indirectas que pueden provenir de otras fuentes que no se puedan categorizar en estas 4 categorías que les acabo de mencionar. Bajo esto que les estoy presentando, podríamos decir que uno de los principales cambios que tiene esta norma es que básicamente las emisiones indirectas van a ser de obligatorio, pues se tienen que reportar obligatoriamente. Pero entonces, ¿qué hago si de pronto yo en mi organización no cuento con la cuantificación de esas emisiones? Tenemos que justificar por qué no las vamos a incluir dentro de nuestro reporte si es que estas emisiones pueden llegar a ser significativas para la organización. Pero bueno, más allá de la medición, dentro de las organizaciones también podemos generar estrategias de compensación, que básicamente es contrarrestar las emisiones que ya hemos emitido. En este caso, principalmente, y yo creo que el método más conocido por todos puede ser los certificados o bonos de carbono, que como ya sabemos pueden ser voluntarios o asociados al impuesto. En este caso, pues los bonos de carbono se pueden adquirir teniendo en cuenta estándares de certificación internacional. De igual manera, pueden ser adquiridos por diferentes empresas en diferentes partes del mundo. Entonces, nosotros podríamos llegar a obtener bonos de carbono, por ejemplo, de China, y también podrían representar una fuente de financiamiento para los cultivos forestales que luchan contra esa deforestación. Entonces, miren que a partir de los bonos de carbono no solo estamos luchando, por ejemplo, contra el calentamiento global, sino también contra la cifra de deforestación. ¿Por qué lo deberíamos hacer? Pues primeramente para conocer cuál es nuestro impacto y poder medirlo. Segundo, vamos a poder identificar riesgos y oportunidades para la organización en temas principalmente ambientales, pero también existen hoy en día proyectos, por ejemplo, de compensación que tienen un compromiso social bastante fuerte. También tenemos la oportunidad de generar un plan de acción para mitigación o compensación y en cierto modo esto nos va a generar diferentes estrategias que nosotros vamos a poder comunicar eh, con el fin de fortalecer nuestro impacto en la sociedad y poder llegar a más personas para demostrar nuestro compromiso con el ambiente, que en cierto modo va a ser un factor diferenciador sobre la competencia, porque hoy en día, como ustedes saben, el consumidor opta o prefiere organizaciones que son ambiental y socialmente más responsables que otras que no lo sean. Y de igual manera vamos a poder ahorrar costos al implementar diferentes estrategias que nos permitan disminuir esta huella. Pero entonces, ¿cuál es la relación con la Agenda 2030? Vamos entonces primero a explicar qué es la Agenda 2030. Como ya sabemos, es básicamente un plan de acción que inició en el año 2015 y vemos que incluyen nuevas cosas
digamos, en comparación con lo que eran anteriormente los objetivos de desarrollo del milenio, que pueden ser el fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, teniendo en cuenta la prosperidad, pues también de las personas y de nuestro planeta. Y a partir de esto, entonces se genera un nuevo paradigma de lo que es el desarrollo sostenible. Si recuerdan ese diagrama en que les mostré, que era donde comparábamos los tres factores de ambiental, económico y social, en este caso los expertos se dieron cuenta que realmente un desarrollo sostenible es mucho más complejo y no nos podemos fundamentar en tres factores tan amplios. Es por eso que a partir de la formulación de la Agenda 2030 nacen las 5 P's, pero en inglés, en español serían 4 P's y una A, donde podemos ver que ya incluimos diferentes factores como son las personas. Entonces, por ejemplo, ya podemos encontrar objetivos de desarrollo sostenible encaminados a la pobreza, a la igualdad, al hambre cero. Tenemos, por ejemplo, la prosperidad, que es asegurar una calidad de vida próspera y satisfactoria para las personas, pero que a su vez esté, obviamente, en armonía con lo que es nuestra parte ecológica del planeta. También tenemos, por ejemplo, el planeta ya como tal. Entonces, todo esto va muy encaminado a los recursos naturales, a toda esa parte de lograr no afectar a esas generaciones futuras. Tenemos también la parte de alianzas, porque se dieron cuenta que solo uno no puede lograr el desarrollo sostenible, sino que realmente esto es algo que nos involucra a todos. Entonces, tanto a las personas de a pie como cada uno de nosotros, como las organizaciones del sector privado, público, al gobierno, etcétera. Y finalmente tenemos la paz, que aquí, como vemos, puede ser promover la paz, la justicia, pero también sociedades inclusivas. Y eso es un principio que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es que no se puede dejar a nadie atrás. Todos tenemos que estar incluidos en este nuevo, pues, proceso, por llamarlo así. Entonces, esta Agenda 2030 se conforma por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales, como ustedes podrán ver, abarcan esas tres grandes esferas de social, ambiental y económico que ya habíamos visto, pero que también están conformados a su vez por 169 metas que nos van a permitir, eh, pongámoslo así, tener ese camino un poco más medible hacia el desarrollo sostenible. En este caso, quiero comentarles que algo muy interesante es que estos objetivos no se pueden separar, siempre están interrelacionados. Y si normalmente tu organización apunta a uno, seguramente estás impactando realmente a más de dos. Entonces, quiero comentarles un ejemplo. Si nosotros hacemos, no sé, desde nuestra organización fomentamos lo que es la reforestación, digamos, a partir de los bonos de carbono, estaríamos impactando, por ejemplo, el objetivo número 15, que son ecosistemas terrestres, porque estamos favoreciendo a reforestar esos ecosistemas que ya han sido impactados, pero también, por ejemplo, estaríamos luchando o aportando a lo que va a ser el objetivo número 13, que es acción por el clima, pues todo lo relacionado pues al cambio climático, por las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero vamos un poco más allá. Podríamos estar impactando también el objetivo número 8. Hoy en día muchos de los proyectos, por ejemplo, de los cuales se sacan los bonos de carbono, ya sean voluntarios o sean asociados al impuesto, están vinculando mucho a lo que son, por ejemplo, a los pequeños y medianos reforestadores. Entonces, se generan asociaciones para poder, obviamente, obtener una gran cantidad de bonos y que el beneficio sea mejor, pero aquí nosotros estaríamos operando o estaríamos facilitando nuevas modalidades de empleo que seguramente si ellos no estuvieran vinculados podrían llegar a ser un poco más complejas. Entonces, en este caso, quiero que vean y pues analicen, una vez terminemos este conversatorio, todas las posibilidades que nosotros tenemos de vincular, ya sean diferentes problemáticas ambientales o diferentes estrategias que luchen contra estas problemáticas que tengamos o estemos aplicando en nuestra organización, ver cómo nosotros estamos impactando los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Pero bueno, aquí quiero entrar un poco más en contexto nacional y les quiero contar que, por ejemplo, lo que es en Colombia, nosotros contamos con un COMPES que, podríamos decirlo así, garantiza la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país.
Y básicamente en este COMPES se muestran como todos esos indicadores, esas metas que nosotros tenemos como país para poderle dar cumplimiento a estos objetivos de desarrollo sostenible. Y son los que les muestro en este momento. Entonces, digamos, como podemos ver aquí, tenemos las diferentes metas que nos hemos propuesto en los diferentes 16 objetivos de desarrollo sostenible. Yo sé que no hay 17 en este caso, pero pues digamos que estos son como los cuantificables, por así decir. Y es que podemos ver que tenemos las metas a diferentes, podríamos decirlo, plazos de tiempo. Entonces podríamos llamarlos a un corto, mediano y largo plazo, ¿listo? Entonces, digamos, vamos a ver el número 13, que es acción por el clima. Tenemos, por ejemplo, lo que es la reducción de emisiones totales de gases de efecto invernadero. Según este COMPES, el país se había comprometido a reducir estas emisiones en un 20% para 2030. Sin embargo, esto ha cambiado, pero ya les voy a comentar más adelante. Miremos otro, por ejemplo, vía de ecosistemas terrestres. Entonces, podemos ver cuáles son las metas que se han planteado relacionadas a las áreas protegidas. O si nos queremos pasar entonces a producción y consumo responsables. Tenemos entonces las tasas de reciclaje y la, por llamémoslo así, reutilización de esos residuos sólidos que ya se generan. Entonces, básicamente, como ustedes se pueden dar cuenta, y como yo les estaba comentando, la gracia es que estos objetivos nos permitan tener un camino un poco más medible de los esfuerzos que estamos realizando. Y digamos, estos pueden ser a nivel nacional, pero dentro de las organizaciones también se pueden generar estos tipos de metas para que las podamos ir cumpliendo paulatinamente, claro está, pero que a su vez puedan demostrar que ustedes están comprometidos con lo que es el desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Como les estaba comentando, por ejemplo, asociado a esa reducción de gases de efecto invernadero, el gobierno se ha dado cuenta que hay más, la apuesta puede ser mayor, que se puede dar mucho más. Es por eso que Minambiente, por lo menos a lo que ha sido este año, ha comunicado que para 2030 ahora va a ser la reducción de un 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que como podemos ver acá, para 2030 era solo el 20%. O sea, estamos diciendo que estamos aumentando esta apuesta en un 31% más. Y básicamente, para que lo pongamos en cifras, el reto que tenemos es pasar de una emisión de 267 millones de toneladas de carbono a unas 169 millones de toneladas de carbono aproximadamente. Aún así, tengo entendido que hace poco también se cambió el objetivo y tengo entendido que para 2050 Colombia tiene la meta propuesta de la carbono neutralidad, es decir, que podamos compensar básicamente todas las emisiones que podemos estar generando para esa fecha. Aquí les quiero contar un proyecto muy bonito. Yo no soy del ministerio, pero me lo han presentado y siento que es una oportunidad para que las organizaciones que, por ejemplo, tengan proyectos relacionados a reforestación puedan participar en esto y aún así puedan mejorar también, ¿por qué no?, su impacto en la sociedad demostrando ese compromiso ambiental. Actualmente el ministerio tiene un programa donde se plantean la siembra de 180 millones de árboles para 2022. Y esto lo hacen teniendo en cuenta esa meta que les acabo de comentar de reducir las emisiones para 2030 en un 51%. Y ellos básicamente basan este proyecto en una premisa de promover la siembra de árboles adecuados en lugares adecuados. Como ustedes saben, muchas veces, y ya hemos evidenciado diferentes casos de especies que son introducidas a nuestro territorio que lastimosamente pueden llegar a generar más impactos de los beneficios que pueden llegar a generar. Entonces les cuento un poquito más sobre este proyecto. Básicamente se van a dividir, podríamos decirlo, en metas a corto y mediano plazo, como les venía diciendo. Entonces, para 2020 estaba la meta de sembrar 42.5 millones de árboles. Para 2021, o sea, en este año, la meta es de 82.5 millones de árboles. Y para 2022 serían los 55 millones de árboles restantes. Y en este caso,
el ministerio, como para poder dar cumplimiento a todo esto, está haciendo un llamado a todas las organizaciones, independientemente del sector al que pertenezcan, que si ellos tienen, por ejemplo, registros o han tenido estrategias de reforestación, los puedan reportar para que ellos puedan tener conocimiento y claramente les puedan dar como ese reconocimiento a su organización por participar en esta iniciativa. Entonces, hasta la última información que pude obtener, pues se han sembrado casi 65 millones de árboles, ya hay más de 140 organizaciones involucradas, como les digo, puede ser sector público, privado, etcétera. Incluso tengo entendido que ahorita el 18 de octubre van a realizar una sembratón, donde pues si ustedes quieren pueden participar en esto. Y de igual manera, pues aquí les quiero mostrar que se puede reportar árboles, arbustos, palmas, frailejones, lianas, y esto lo pueden hacer directamente en una plataforma que ellos tienen disponible que se llama el Contador de Árboles, donde ustedes van a poder pues poner ahí en el link o buscarlo incluso en Google y digamos, si ustedes reportan su organización puede aparecer en el Contador de Árboles, que sería una estrategia, por ejemplo, de comunicación y difusión muy grande. También ellos establecen que, por ejemplo, por participar en esto, ustedes saben que existe el beneficio tributario en materia ambiental relacionado a una reducción en el impuesto de la declaración de renta, incluso en un 25%. Finalmente, me gustaría cerrar con esta premisa, y es un ejemplo que me gusta darle mucho a las organizaciones, y es que si ustedes se comprometen a hacer cumplimiento de los ODS, yo siento que siempre ahí va a haber una relación de gana-gana. Primero, porque los ODS pueden ayudarle a ustedes como organizaciones a fijar metas, a fijar objetivos para el 2030, pero también si ustedes lo realizan, el planeta se va a ver beneficiado también, porque ustedes van a estar aportando al cumplimiento de esto para que cada vez esa idea de tener un desarrollo sostenible pueda ser más real. Y ya para finalizar, me gustaría hablarles sobre lo que es las ventajas de contribución que tiene la aplicación de los ODS en nuestras organizaciones. Entonces, primero está obviamente identificar oportunidades de negocio y atraer capital. Tenemos la parte de potenciar el valor de la sustentabilidad corporativa, pero también tener la oportunidad de volverlo un valor agregado, un factor diferenciador para que los clientes opten por nosotros. ¿Listo? También tenemos el fortalecer las relaciones con los diferentes grupos de interés. Sabemos que esto no se puede solo. Si, digamos, una organización quiere establecer, no sé, economía circular dentro de sus procesos, necesita generar alianzas, que como ustedes saben, esto va muy encaminado entonces a lo que sería el ODS número 17. De igual manera, estabilizar sociedades y mercados, como ya sabemos, queremos que todo sea más justo, que todo sea mucho más inclusivo, y esto nos lleva a ese quinto beneficio, y es que tenemos que utilizar un lenguaje común, un lenguaje que todos podamos comprender, que sea, como dije, sin dejar a nadie atrás, pero que a su vez podamos, por ejemplo, brindar información de interés a todas las personas de manera asequible. Entonces, con esto termina mi presentación. Espero les haya gustado muchísimo en este espacio. Si tienen alguna duda me la pueden hacer. Con gusto estaré contestándoles a medida de lo que sea posible. Y nada, muchísimas gracias también a ColCX por este espacio. Dale, Ángela, perfecto. Daniela, muchas gracias. Entonces, abrimos el espacio de preguntas y respuestas para las personas que deseen preguntarnos respecto a la presentación que nos hizo Dani. Entonces, adelante. Recordamos que la sesión está siendo grabada y la subiríamos a YouTube para que ustedes la vuelvan a replicar, ¿vale? Entonces, o la vuelvan a revisar. Recuerden que también está allí
los diálogos con Icontec, con LONAC, con Sotpol, con Azocarbono, con la Universidad EAN, con Olcott, y obviamente estaríamos subiendo la información del día de hoy de la Corporación Fenalco Solidario con Daniela Murcia. Entonces, no sé si tengamos preguntas por aquí, abrimos el espacio para que por favor nos vayan preguntando a través del chat. Y extendemos la invitación para dentro de 2 semanas nuevamente invitarlos a los diálogos ColCX. Vamos a tener la asociación ASOSEC, ¿sí? Desde el director general, todo el tema relacionado a los procesos o los profesionales que se encargan de evaluadores en temas de proyectos de carbono. Entonces, por aquí ya hay un tema, una pregunta, nos dice Diego Hernán Gómez, ¿existe un protocolo para revisar cómo se transforma una organización en reducir la huella de carbono? Bueno, en este caso, como tal, lo que a ti te informa el protocolo es cómo tú la puedas medir, ¿listo? Ya en procesos de compensación o las estrategias que tú quieras generar internamente, pues eso varía, claro, está dependiendo de la organización, por lo que no se podría establecer un protocolo per se, sino que eso variaría mucho a partir de los procesos productivos que, por ejemplo, tengan. Entonces, bajo esa premisa, diría que no existe el protocolo para revisar, sino que para eso sería importante contar con el acompañamiento de alguien experto que les pueda establecer o formular dichas estrategias y verificar que realmente se esté haciendo tanto una mitigación como posiblemente en algún futuro una compensación de esa huella. Perfecto, gracias Daniela. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Gracias Diego por tu pregunta. Listo, pues yo creo que el silencio otorga. Espero que ese silencio sea porque las cosas se entendieron. Para mí fue muy grato poder contar con este espacio de formación. Espero hayan podido aprender muchísimo, que sea un espacio, como les dije, que genere conocimientos que puedan aplicar dentro de su vida diaria, pues profesionalmente hablando. Y nuevamente agradecer a ColCX por ese espacio. No, muchas gracias a ti, Daniela, por la explicación, por cada uno de esos aspectos y obviamente el compromiso que tiene la Corporación Fenalco Solidario y resaltar la importancia, obviamente, del trabajo que vienen haciendo. Esperamos nuevamente participar contigo y con la corporación en otros espacios que estamos construyendo internamente en ColCX para el 2022, que esperamos que se cocine de la mejor manera en este periodo que ya nos queda del año en curso. Claro que sí. Entonces, agradezco